Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia reunidos nuevamente frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y la Biblia es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Bueno, seguimos avanzando en esta maravillosa serie Libertad. La gracia te hace libre. Libertad, la gracia te hace libre. Y estamos avanzando en el libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, esas iglesias que quedaban allá en Galacia. Acordémonos que el apóstol Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, leímos que en su primer viaje misionero, él empezó en Antioquía de Pisidia y después fue a Iconio, a Listra, a Derbe, todas iglesias de Galacia. Y ahí el apóstol Pablo predicó la palabra de Dios, enseñó las sagradas escrituras y consolidó las iglesias, les explicó el evangelio y les explicó el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz. Ahora, hoy tenemos un título muy especial para nuestra clase de hoy, Dani. El título de hoy es Somos llamados a ser libres, rechacemos la esclavitud. Vuelvo y lo digo, la clase de hoy, somos llamados a ser libres, rechacemos la esclavitud. Vamos a estar analizando este concepto. La Biblia nos muestra que Jesucristo vino a hacernos libres. Vamos a analizar el significado de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Jesucristo vino a morir como un sustituto. Él murió en lugar nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos condenados al infierno porque hemos violado la ley de Dios. Dani, ¿tú te consideras una buena persona? No. ¿Tú crees que has violado alguno de los mandamientos de Dios? Sí. Si Dios te trata con justicia por haber violado sus mandamientos, ¿qué te espera? El infierno. Así es. Y entonces nuestro Señor Jesucristo debemos entender la maravillosa obra que hizo por nosotros. ¿Y cuál fue, Dani? Que Él vino a morir en la cruz para pagar el precio que merecían tus pecados, el castigo que merecía tu pecado. Y Él lo llevó por ti. Él se sacrificó y pagó por ti para que tú no pagues. Y entonces eso se llama gracia. Y si tú confías en Jesucristo, y si tú confías en el sacrificio que Él hizo por ti, entonces eres declarado justo, justificado. Ya no le debes nada a Dios y ya no vas al infierno, vas al cielo. Y aparte de eso, si eso es verdad en ti, si tú eres santificado, si tú eres justificado y has recibido la gracia de Dios y eres perdonado y confías en Cristo, Dios hace otro milagro en ti y es que te santifica. Él te da el Espíritu Santo de Dios, que es el que te da el poder para vivir una vida como Dios quiere que la vivas. Y todo esto en la Biblia se conoce como libertad. Pero libertad, ¿por qué? Libertad porque ya no estás esclavizado al miedo. ¿Por qué ya no tienes miedo? Porque ya no le tienes miedo a la muerte. ¿Por qué ya no eres esclavo del miedo? Porque ya no le tienes miedo al infierno. ¿Por qué ya no tienes miedo? Porque tú ya sabes que tu seguridad eterna es completa a través de lo que Cristo hizo y de la promesa que hizo Dios. Entonces eres libre. ¿Sí ves, Dani? ¿Eres libre de qué? Del miedo. Eres libre además de la culpa. ¿Por qué eres libre de la culpa? Pues porque Jesucristo pagó por ti y Dios te perdonó y eres una nueva creación. Lo viejo pasó y ahora todo es hecho nuevo. Entonces ya la culpa no te gobierna, que es lo que gobierna a las personas que no conocen a Cristo. Las personas que no conocen a Dios, las personas que no conocen la Biblia, están dominadas por la culpa. Ay, si yo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho. No, cuando Cristo nos hace libres de la culpa. Entonces Cristo nos libera del miedo porque ya sabemos hacia dónde vamos, tenemos seguridad eterna. Cristo nos libera de la culpa. Cristo nos libera además de la esclavitud del pecado. Ahora el pecado no nos puede gobernar. Y eso en la Biblia lo hemos estudiado aquí en el mejor manual de crianza desde la clase 150, desde que empezamos a estudiar la carta a los romanos.
Desde la clase 150 estamos explicando este concepto de que ahora nosotros somos libres del dominio del pecado. El pecado no nos puede gobernar. Hay gente que dice, ay no, yo no sé qué hacer, tengo un mal genio terrible y es una cosa que me tiene esclavizado. Pues tranquilo, Dios te hace libre del mal genio. Él te libera de esa atadura llamada pecado. Hay personas que dicen, ay, es que yo no puedo con adicciones. No te preocupes, Cristo te hace libre. Entonces somos libres del pecado, libres de las adicciones, libres de los vicios, libres del temperamento descontrolado, libres de la angustia, libres de la ansiedad y somos libres de la consecuencia del pecado. Somos libres y ahora también tenemos una conciencia libre. Tenemos una conciencia libre porque no hay nada que nos acuse, porque ya Cristo pagó y porque Dios nos declaró justos. Entonces se dan cuenta el concepto de libertad de acuerdo a las Sagradas Escrituras, algo que ya hemos estudiado desde la clase 150, y es que nosotros somos libres. ¿Nosotros somos qué? Libres. Somos libres. Y entonces nosotros somos libres, absolutamente libres. Libres. Y ya no le tenemos miedo a la muerte, ya no tenemos miedo a la eternidad, ya no tenemos miedo a absolutamente nada y ya no estamos esclavizados. Otra cosa, ya no estamos esclavizados al miedo a fallarle a Dios. Porque cuando una persona trata de obedecer los mandamientos empieza a decir, ay, ojalá no falle, ojalá no falle. Claro, porque trata de perfeccionarse con sus esfuerzos humanos. Pero cuando nosotros le obedecemos a Dios, por el poder del Espíritu Santo, ya no estamos pendientes de si fallamos en uno u otro mandamiento, porque ahora el Espíritu Santo de Dios nos santifica y Él nos da la posibilidad de obedecer con su poder la ley de Dios. Maravilloso. O sea, nosotros somos libres. Por eso recordemos la clase de hoy. Somos llamados a ser libres. Rechacemos la esclavitud. Ahora, ¿qué les estaba pasando a los Gálatas? Los Gálatas recibieron la visita del apóstol Pablo. El apóstol Pablo les explicó todos estos conceptos del poder del Espíritu Santo, de la obra de Jesucristo en la cruz. Y los Gálatas aceptaron este mensaje con alegría, con amor, con esperanza, con gozo. Y cuando se... Perdón. Y entonces, cuando el apóstol Pablo visita las iglesias de Galacia, las consolida y él se va. Y cuando se va, aparecen desde adentro y desde afuera llegan de visita falsos maestros que los esclavizan, les quitan la libertad. ¿Por qué los esclavizan? ¿Por qué les quitan la libertad? Porque les quitan la seguridad de la vida eterna. Porque les quitan el concepto de que el Espíritu Santo les libera del poder del pecado. Les quitan la libertad porque ahora los hacen sentir culpables y que deben agradar a Dios por medio de esfuerzos humanos. Entonces les quitan la libertad. Libertad porque ahora dependen de sus esfuerzos humanos para agradar a Dios. Dependen de sus esfuerzos humanos para ganarse el cielo. Dependen de sus esfuerzos humanos para crecer en santidad. Entonces ahora la culpa, el miedo, los vuelven prisioneros. La incertidumbre, la ansiedad, los vuelven prisioneros. Y entonces por eso el apóstol Pablo está hablando aquí en Gálatas, libertad. La gracia te hace libre y por eso la clase de hoy tiene como título, somos llamados a ser libres, rechacemos la esclavitud. Dani, por favor empieza tu lectura desde Gálatas capítulo 4, versículo 8 y vamos a tener en cuenta esta sección. Todo lo que vas a leer desde Gálatas capítulo 4, versículo 8 hasta el versículo 31 es un llamado a rechazar la esclavitud. Amigo que me estás escuchando, todo lo que va a leer Dani es un llamado a rechazar la esclavitud. Arranca, campeón. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años? Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano.
perdón. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Muy bien, ¿sí se dan cuenta? Lo que acaba de leer Dani, el concepto es: sé libre. Sé libre, no te dejes someter a la esclavitud. Miren lo que dijo, lo que leyó Dani en el versículo 8. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los así llamados dioses que ni siquiera existen. ¿Cómo era la vida de esas personas antes de conocer a Cristo? Pues eran esclavos de la superstición. Le tenían miedo a los dioses del Olimpo, que esa es una característica de la religión. Las religiones se caracterizan porque esclavizan a las personas con miedo. Miedo porque de pronto Zeus se pone bravo y arrasa con sus cosechas. Miedo porque de pronto el dios fulanito se pone bravo y le manda un rayo encima y lo mata. Eso se ha visto en todas las culturas, desde los sumerios hasta acá. Por ejemplo, en Mesoamérica, en América, también. Los aztecas, los mayas, los toltecas, los incas aquí en Sudamérica, todos tienen una misma característica. ¿Cuál? Le tienen miedo a la deidad. Esa es una característica entonces de todos los seres humanos. Se acercan a la deidad con miedo. Y el apóstol Pablo está diciendo: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, o sea, los no judíos, eran esclavos de los así llamados dioses que ni siquiera existen. Los dioses de los toltecas, de los aztecas, de los mayas, de los incas, de los sumerios, de los asirios, de los egipcios, de los chinos, de los mongoles. Esos dioses, por ejemplo, los mongoles le tenían miedo a los truenos. Entonces, Al dios Tengri. Tengri. Entonces, la característica de todas las civilizaciones, de todos los seres humanos, es que se han acercado a las deidades que ellos se inventan, que ni siquiera son deidades, pero se han acercado a ellos con miedo. Han sido esclavos. Por eso el versículo 4, capítulo 4, versículo 8 dice: antes de conocer a Dios, ustedes, los que no son judíos, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Y esa es una reflexión que nos debe quedar. Amigo que me estás escuchando, ¿eres tú esclavo del miedo? ¿Te acercas a la deidad con miedo? ¿Le tienes que pagar una promesa a tu deidad porque le tienes miedo? ¿Te acercas a Dios con miedo? ¿O utilizas términos como: ay no, yo no le he pagado la promesa a tal deidad o a tal entidad, y es peligroso porque de pronto me cae una maldición, me cae un rayo, no se me cumple el milagro, etcétera? ¿Qué? Primero, es un Dios inventado, y segundo, ahora le tienes miedo. Vuelvo a leer: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. O le rezan para que les despojen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Entonces mire el concepto, lo que el apóstol Pablo está explicando. Él está diciendo: a ver, si yo ya les expliqué y ustedes ya conocieron a Dios y conocieron a Jesucristo y a las Sagradas Escrituras, que el Dios es el que los hace libres, ¿por qué quieren retroceder ahora y volver a ser esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Cuáles son los principios espirituales de este mundo? Pues lo que domina a todas las religiones: el miedo a la deidad. No importa, amigo, en qué continente estás: Norteamérica o Suramérica, Europa, Asia, Oceanía, no importa dónde estés, no importa. Los seres humanos por naturaleza se esclavizan a la deidad y les tienen miedo a las deidades. Y el apóstol Pablo está diciendo: ¿ustedes por qué quieren devolverse a esos principios espirituales que rigen al mundo? El mundo está regido por agradar a la deidad, por ganarse el cielo, por la inmoralidad, por ser esclavos del pecado. ¿Por qué se quieren devolver a eso cuando les he planteado que Cristo los hace libres? Porque los judaizantes no eran diferentes a ninguna otra religión. Los judaizantes eran exactamente iguales. ¿Cómo? Querían ganarse el cielo. Le tenían miedo a la deidad. Estaban esclavos. Porque los judaizantes ni siquiera era que obedecieran el Antiguo Testamento. Porque si de verdad obedecieran el Antiguo Testamento, tendrían fe.
los judaizantes se llenaron de sus propias tradiciones y de su propia religión. Dani, ¿de qué se llenaron los judaizantes? De sus propias leyes y de su propia religión. De las leyes, de sus propias leyes, de su propia tradición. Así es. ¿Qué es una tradición, campeón? Algo que sus antepasados practicaban, ¿cierto? Correcto, algo que los antepasados practicaban y que se llenan de reglas, pero que al final carecen de sentido o no, ni siquiera son objetivas. No son verdad. Versículo 10 que leyó Dani. Dijo, pretenden ganarse el favor de Dios. ¿Sí ven el punto? Ese es el punto de toda religión. Ganarse el favor de Dios. Hay gente que dice, Dani, todas las religiones llevan a lo mismo. Todas las religiones se basan en el amor. No, equivocados. Todas las religiones se basan en lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Las religiones se basan en tratar de agradar a Dios. Pretenden, versículo 10, pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días, meses, estaciones o años. ¿Eso qué quiere decir? El apóstol Pablo está diciendo, ustedes pretenden ganarse el favor de Dios obedeciendo tradiciones judías como guardar el día de reposo, guardar las fiestas nacionales, guardar los años, el año sabático, el año del jubileo. ¿Ustedes creen que esas leyes se diseñaron para ganarse el favor de Dios? ¡No! Recordemos, esas leyes se diseñaron para mostrarnos lo pecadores que somos, no para ganarnos el favor de Dios. Versículo 11. Temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Versículo 12. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas. El apóstol Pablo era esclavo antes, cuando era judaizante, cuando era fariseo. Él era esclavo de esas tradiciones y de esos mandamientos. Él era esclavo, pero ahora él les dice, yo, por favor, sean como yo soy libre. Dice, pues llegué a ser como ustedes los gentiles, libre de esas leyes. O sea, ¿por qué ustedes, que no tenían esas leyes, ahora se quieren someter a esas leyes cuando yo venía de esas leyes y me liberé de ellas? ¿Sí me hago entender, Dani? Sí. Los gentiles nunca habían sido judaizantes, pero ahora se estaban metiendo a obedecer esas terribles tradiciones que eran imposibles de cumplir y de obedecer. Sí. Y el apóstol Pablo dice, oiga, yo me liberé de esas tradiciones judías y ahora soy libre, así como ustedes, sin tener que obedecer esas leyes, y ahora resulta que ustedes se están devolviendo a volverse esclavos como lo era yo. No, sean como yo, libres. ¿Cómo se llama la clase de hoy? Rechacemos la esclavitud. Dani, arranca por favor ahora desde el versículo 13, campeón. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Ah, no, espérate, mi amor. ¿Qué? Lee, ustedes no me trataron mal. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo les está recordando cómo fue que él llegó a las ciudades de Galacia, Iconio, Listra y Derbe, y él dice, yo estaba enfermo cuando llegué a visitarlos. Cuando yo llegué a visitarlos yo era débil, estaba enfermo, y ustedes se preocuparon por mí, me ayudaron, me cuidaron, me amaron, me aceptaron. Es más, sus buenas intenciones conmigo fueron tan impresionantes que me trataron como si yo fuera Cristo Jesús mismo o como si yo fuera un ángel de Dios. Sigue, campeón. Versículo 15. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Y entonces resulta que cuando él llegó y los visitó, ellos lo amaron, lo aceptaron, lo cuidaron, porque él llegó enfermo, llegó débil y le demostraron su amor. Pero ahora resulta que se volvió enemigo de ellos porque los falsos maestros sembraron discordia, división y pusieron en contra a la iglesia, en contra del apóstol Pablo, que era el que les estaba explicando la verdad del evangelio.
los falsos maestros empezaron a lograron que la iglesia rechazara a su mentor y que ahora lo tuvieran como enemigo. Entonces por eso les está diciendo en el versículo 16, ahora, ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Dani, versículo 17. Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo hagan todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Y entonces está diciendo, lo que pasa es que los falsos maestros tienen una doble intención. Ellos los tratan bien, ellos se preocupan por ustedes. Esos falsos maestros los quieren es persuadir para apoderarse de su mente y de su corazón y para aprovecharse de ustedes. Acuérdense, queridos amigos que me están escuchando, los falsos maestros son absolutamente astutos. Son terriblemente astutos. Y los falsos maestros se ganan el favor de las personas, se ganan el cariño de las personas, porque lo que quieren es simplemente aprovecharse de ellos. Miren, versículo 17 lo vuelvo a leer, que leyó Dani. Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Versículo 19, campeón, y 20. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. El apóstol Pablo está mostrando sus buenas intenciones porque los llama, oh, mis hijos queridos. La motivación del apóstol Pablo era servir, era el amor. Muy bien, campeón. 21. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero, ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no repartirá la herencia al hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Espectacular, muy bien, campeón. Y entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está ahora ilustrando lo que ya viene enseñando. O sea, el apóstol Pablo nos acaba de enseñar que nosotros debemos escapar, debemos huir de la esclavitud. Bien, si nosotros vamos a huir de la esclavitud, debemos tener en cuenta que las Sagradas Escrituras siempre han enseñado que Dios nos acepta es por la fe y que Dios nos llama a ser libres. Dios nos acepta por la fe y Dios nos llama a ser
libres. Y entonces, para ilustrar esa verdad, el apóstol Pablo recurre a una historia que está registrada en el libro de Génesis, en el capítulo 16 hasta el capítulo 21. ¿Cuál es esa historia? La historia del nacimiento de Ismael y la historia del nacimiento de Isaac. Entonces voy a explicarles cómo es esa historia para que entendamos por qué el apóstol Pablo la está utilizando como ilustración. Dios le dijo a Abraham: oye, Abraham, te voy a dar un hijo. Y entonces ese hijo va a heredar todo lo que tú tienes y ese hijo será tu bendición. Y a través de ese hijo serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tus descendientes serán muchísimos, como las estrellas en el cielo o como la arena en el mar, a la orilla del mar. Y entonces, Abraham recibió la promesa. Sin embargo, Abraham ya estaba muy anciano, Sara también estaba muy anciana, y pasaban los años, y resulta que nada, que les nacía un hijo. Y entonces, Abraham y Sara, primero Sara, y con el acuerdo de Abraham, obviamente, Abraham y Sara decidieron ayudarle a Dios, o sea, esfuerzos humanos. Decidieron, bueno, pues Dios no nos ha permitido tener un hijo, pues ya sé la manera en que eso se va a cumplir. A ver, Abraham, vas a tener relaciones sexuales con Agar, mi esclava. Ella va a quedar embarazada y entonces, como ella es mi esclava, ese hijo va a ser como si fuera nuestro hijo, como si fuera mi hijo. Y de esa manera se cumple la promesa de Dios. ¿Eso qué era? Un intento humano. ¿Sí ves, Dani? Sí. Eso era un intento humano. Era como, bueno, vamos a ayudarle a Dios. Un intento humano. Y entonces, pues así lo hicieron. Abraham, Sara ya estaban viejitos, entonces no podían tener hijos. Entonces sí, Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar, con la esclava. Ella quedó embarazada y de ahí nació Ismael. Y entonces Ismael era hijo de Abraham, y como Agar era esclava de Sara, pues al mismo tiempo Ismael era hijo de Sara, porque los hijos de los esclavos igual le pertenecían a los amos, ¿no? Entonces, de esa manera ellos hicieron como que, sí, perfecto, mira, ¿sí ves? Ya tenemos un hijo, Ismael. Pero Ismael era hijo ¿de quién? De Agar, ¿Qué era la? esclava. Era la esclava. Pero pasan los años y Dios cumple su promesa y resultó Sara embarazada. Y entonces Dios cumplió su promesa, Sara quedó embarazada y nació Isaac. Y los dos niños iban creciendo juntos como hermanos. Sin embargo, Ismael empezó a perseguir a su hermano Isaac y se empezaron a generar rivalidades y envidia. Y ahí fue cuando Dios dijo: por favor, saca a la esclava y a tu hijo y deja solo a tu hijo. Y entonces el apóstol Pablo está utilizando esa historia para ilustrar el principio de la libertad y la esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando desafortunadamente Abraham tomó la decisión de que fuera Agar la que tuviera un hijo suyo, ese hijo era hijo de la esclava, y ese hijo nació por voluntad humana y por esfuerzo humano y por intención humana. Pero cuando nació Isaac, él fue el hijo nacido de la promesa de Dios. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo: por eso, por favor, no se ganen el favor de Dios con esfuerzos humanos. No intenten perfeccionarse con esfuerzos humanos, porque los que confiamos en Dios somos como Isaac, el hijo de la promesa. Pero los que tratamos de obedecer la ley somos como Ismael, el hijo de la esclava. Y por eso dice: dejen a un lado de la esclavitud. Dejen a un lado la esclavitud. Miren el versículo 31. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. O sea, si nosotros confiamos en Cristo, somos hijos de la promesa. Pero si tratamos de obedecer la ley para ganarnos el cielo y para ganarnos el favor de Dios, entonces somos hijos de la esclavitud, porque nos esclavizamos a la ley. ¿Queda clara la explicación del ejemplo, Dani? Sí. ¡Excelente! ¡Maravilloso! Por eso la clase de hoy ha tenido como título: rechacemos la esclavitud. Querido amigo que me estás escuchando,
rechaza la esclavitud y sé libre por el poder de Dios. Muy bien, amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!